Bueno, vamos a comenzar con el curso de la Organización de los Servicios de Salud en el marco del COVID, que es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la pandemia. Obviamente aquí vamos a comenzar a analizar cómo se realizó la organización de su inicio, qué debilidades hubo y qué podemos fortalecer, ¿no? Plantear para que esta organización sea la más adecuada y que permita de alguna manera eh, enfrentar de mejor manera el tema de la lucha contra la pandemia del COVID. En ese sentido, vamos a ver el video para poder contextualizar, ¿no? eh, este curso, a dónde nos va a llevar, qué vamos a ver en las siguientes diapositivas. La pandemia del coronavirus nos hizo conocer la debilidad de la gestión de los servicios de salud y más conocer la inadecuada organización de ellos. Nos preguntamos, ¿por qué se dio esto? ¿Qué debemos hacer? Este curso responderá estas interrogantes y te dará herramientas para que puedas implementarlas. Te esperamos. Muy bien, como ver, ¿no? Que aquí aquí vamos a poder conocer estos aspectos importantes, ¿no? Respecto a la organización adecuada de los servicios. Obviamente, para, para comenzar tenemos que tener reglas durante la exposición, que es apagar sus micrófonos, y obviamente al final de la exposición se va a contestar las preguntas, ¿no? Las que queden pendientes las vamos a socializar mediante correo. Entonces, a comenzar con la agenda, ¿no? Vamos a tener tres grandes puntos, ¿no? El impacto de la eficiencia en los servicios de salud, cómo se organizó los servicios de salud en el marco del COVID y qué propuestas de mejora tenemos. Es muy importante conocer cómo una inadecuada organización de los servicios, ¿no? Y que no tiene una gestión de riesgos en salud va a impactar, ¿no? En la población de manera que obviamente incremente los riesgos de mortalidad. En ese sentido, es importante que conozcamos que la inadecuada organización de los servicios, así como la debilidad dentro de esa mala organización, genera deficiencias en los servicios. Y estas deficiencias en los servicios va a afectar a las personas. ¿Y cómo afecta a las personas a nivel mundial? Afectan que más de 1.000 millones de personas vivan con hipertensión no controlada, que más de 200 millones de mujeres carezcan de acceso adecuado a servicios de planificación familiar y que casi 20 millones de niños no reciban 3 vacunas esenciales. Esto obviamente genera y sigue generando un impacto en la mortalidad, ¿no? que va a generar, ¿no? Una afectación en la calidad de vida. Eh, como país, nosotros ya hicimos un diagnóstico sobre el tema de la deficiencia en los servicios de manera general, ¿no? El año 2013 se hizo un diagnóstico y se identificó que hay una ausencia de un sistema eficiente en el tema de planeamiento, hay una infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente, que había carencias de sistema y métodos para la gestión de la información, había un deficiente diseño de la estructura de organización y funciones, una inadecuada política de gestión de recursos, una débil articulación intergubernamental e intersectorial, había inadecuado proceso de producción de bienes y servicios y había obviamente una limitada evaluación de resultados e impactos, así como el seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados. O sea, ya teníamos un diagnóstico el año 2013. Producto de eso,
producto de ese diagnóstico, ¿no? Se pudo identificar que, que estos factores, ¿no?, identificados generaban una mala atención en los servicios públicos, que obviamente van a generar una mala percepción del ciudadano. ¿Eso qué cosa genera de manera individual, ¿no? Desconfianza y frustración. Y obviamente eso de manera masiva, ¿qué cosa genera? Afectación en el tema de la institucionalidad, en la gobernabilidad y en la democracia. Entonces, estos son los tres grandes problemas que generan que no se haya corregido, ¿no?, desde 2003 a la fecha, este tipo, ¿no?, de debilidades ya identificadas, y que obviamente el COVID lo único que ha generado es que se agudice más esta problemática. ¿Cómo se traduce estas deficiencias en los servicios, ¿no? Que no hayamos comenzado a fortalecer o a iniciar un trabajo sobre estas debilidades identificadas, que, como vemos acá, no haya recursos, ¿no?, necesarios para el proceso de atención. Vemos acá que los profesionales de nuestro país han tenido que adecuar, entre comillas, sus propios EPPs, ¿no?, de manera eh, arcaica, ¿no? Obviamente en salvaguarda de lo que ellos necesitan, ¿no? Y obviamente garantizando su protección, y eso no debería darse. ¿Qué cosa más genera? Que exista obviamente eh, una publicación, ¿no?, como esta, ¿no?, que vemos que ya el sistema deficitario, ¿no?, en el marco del COVID cobra muertes. ¿Qué más genera? Que se exija cambios, ¿no?, a nivel de los directores de los hospitales, institutos, demás, por debilidad al nivel del tema de gestión. Y obviamente ustedes dirán, ¿ya qué hizo? Si nosotros sabíamos en 2013 que ya existía esta problemática, el Estado peruano en su momento generó lo que se llama la política, ¿no?, de modernización de la gestión, y obviamente esta política tenía tres ejes principales, tres ejes transversales y 5 pilares. Esos tres ejes transversales, ¿cuáles eran? El gobierno abierto, el gobierno electrónico, la articulación interinstitucional. Los 5 pilares fundamentales eran: el primer pilar era políticas públicas, planes estratégicos y operativos. El segundo pilar era presupuesto para resultados. El tercer pilar era gestión por procesos, simplificación administrativa, organización e institución. El cuarto pilar es servicio civil meritocrático. El quinto pilar es sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Esto obviamente iba a ir de la mano con la gestión del cambio. Entonces, ya hasta ahí, como hemos visto, ya teníamos una identificación de las deficiencias y un avance, ¿no?, de lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué se hizo en el marco del COVID, ¿no? ¿Cómo se organizó los servicios? Lo primero que tenemos que tener es que hubo problemas, lamentablemente, en la planificación de la organización de los servicios. ¿Cuáles fueron, no? El primero es que desde el 27 de enero se aprobó un nuevo modelo de atención. Este modelo de atención, lamentablemente, no fue implementado porque llegó el coronavirus. Y personalmente, este coronavirus, sabíamos que ya iba a llegar, porque en noviembre, en diciembre teníamos ya la alerta. Llega a nuestro país, ¿no?, en marzo, pero nosotros ya en enero, el 31 de enero, habíamos generado, el Ministerio de Salud había generado un plan nacional de preparación y respuesta frente al riesgo, que lamentablemente no consideró a esta norma, y obviamente generó qué cosa, que hay un enfoque hospitalario. Posteriormente existe la declaratoria de emergencia. Después existe una norma en marzo, ¿no?, donde ya se hace un plan nacional de reforzamiento de los servicios y contención. El 8 de abril existe una nueva resolución que habla sobre el reforzamiento del cuidado integral. Y en mayo, el 20 de mayo específicamente, se aprueba la resolución ministerial 306, ¿no?, que aprueba la norma técnica 160, la misma que aprueba la adecuación de la organización de los servicios, con énfasis en el primer nivel de atención frente a la pandemia, recién en mayo.
Entonces acá vemos que la primera organización de los servicios, primera debilidad es que no contempló el modelo de cuidado de atención, ¿no?, aprobado, y tuvo un enfoque hospitalario. Posteriormente, en 21 de mayo, existieron medidas extraordinarias para garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos. Como les mencionaba, esta norma aprobada el 31 de enero tuvo lineamientos, ¿no?, o líneas de acción que fueron 6, ¿no? Esta norma, ¿no?, que era el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a Riesgo, aplicada para todo el sector salud, ¿no?, incluido públicos, privados, ¿no? Y lo que buscaba eran tener 6 líneas de acción: la promoción de la salud, la vigilancia epidemiológica e investigación de casos, la vigilancia laboratorial y soporte diagnóstico, miren, la organización de servicios de salud, la sensibilización y comunicación de riesgo, la protección del ambiente para la salud, ¿no?, y salud de los trabajadores. Obviamente, había líneas de acción, había presupuesto. ¿Y qué hablaba sobre la organización de los servicios? Hablaba principalmente que debería haber una asistencia técnica para la elaboración e implementación del plan de contingencia en hospitales. Como yo les mencionaba, esta fue una de las debilidades porque nos enfocamos de frente a hospitales. Se decía que dentro de la organización de los servicios también debería haber una guía de atención, una capacitación para el personal, principalmente de los establecimientos o instituciones prestadoras de servicio priorizadas, asistencia técnica de un triaje diferenciado, que haya un apoyo de oferta complementaria, que existan protocolos de traslado y referencias de casos sospechosos. Lamentablemente no se revisó de manera adecuada la norma de referencia y contrarreferencias. En esta organización debió fortalecer la supervisión del cumplimiento de precauciones, estándares y medidas de bioseguridad, que como hemos visto lamentablemente no se dio, toda vez que existía personal que no contaba con los mismos, ¿no?, y que obviamente afectó la calidad de la atención y puso en riesgo y pone en riesgo la vida de los profesionales de la salud. Obviamente tampoco no se fortaleció. En esta organización se debió fortalecer el monitoreo y evaluación del nivel de abastecimiento de recursos estratégicos, y obviamente aquí era importante, ¿no?, que se den cuenta sobre estas acciones que, como hemos visto, lamentablemente no se dieron, ¿no? Hubo una debilidad entre lo planificado y lo ejecutado que impactó o impacta actualmente en el proceso de entrega de servicios, ya que no existe una condición adecuada de los servicios, ¿no?, y por ende se traduce en una afectación en la prestación de la salud. ¿Qué más hemos encontrado? Como yo les mencionaba, llegó el coronavirus, encontró una comunidad que lamentablemente no tenía una adecuada educación en salud, una población que no comenzó a entender mucho qué es el distanciamiento social, el riesgo potencial del virus en la afectación, por ejemplo, de personas que tenían riesgos asociados. Lamentablemente no se hizo una caracterización de la población principalmente, ¿no?, que hubiese determinado cuáles son aquellas personas vulnerables, ¿no? Y otro de los puntos también es que nuestro primer anillo de contención fue los hospitales, que generó que estos se saturen, ¿no?, que veamos que existen debilidades en cuanto al tema de las camas, el tema propio de la UCI, que estos actualmente sean focos más bien de contagio, y recién una vez que pasó esto hemos recurrido a ver al primer nivel. Entonces, como yo les mencionaba, en el marco de lo que está avanzando el Ministerio de Salud, una aprobación de la norma técnica 160, ¿no?, que hablaba sobre la adecuación de la organización de servicios para el primer nivel de atención frente a la pandemia, ¿no?, y se consideró dentro de esta política el tema de redes integradas y el modelo de cuidado integral de salud. Tenemos que entender que el tema de redes integradas no necesariamente en el concepto actual es lo más adecuado, ya que solamente mitiga parte de la fragmentación, no mitiga nada de la segmentación, y obviamente el modelo de cuidado integral se tiene que fortalecer y ver, ¿no? Existen enfoques que están considerados dentro de esta norma, que es el enfoque epidemiológico, el sistémico integral en salud,
el de procesos y procedimientos, de gestión de riesgos en salud, de género, intercultural, de derechos y territorial. Es muy importante comenzar a analizar. Existen también una lista de intervenciones aprobadas, que sea una lista de salud prioritaria no COVID. Tenemos que entender que al inicio hubo una brecha, se incrementó la brecha de atención en pacientes crónicos y a la fecha veo que con mucha positividad que al menos sea aprobado esta lista de intervenciones, ¿no? Como es el tema de control de gestantes, el tema de seguimiento de casos de hipertensión, diabetes y demás. Existe también una lista también dentro de estas priorizaciones, no COVID, está el tema de VIH, ansiedad, trastornos y demás, ¿no? Que es muy importante, ya que, como les mencioné, se incrementó la brecha de acceso justo en estos ítems mencionados. Finalmente tenemos que ver el tema de la propuesta de mejora, ¿no? Porque ustedes dirán, sí, perfecto, doctor, hubo debilidades, hemos identificado las debilidades, pero ¿qué se propone? Entonces, lo que se propone es, en una organización de servicios, lo que tienes que conocer los factores de producción. Estos factores de producción, ¿quiénes son? Los médicos, enfermeras, insumos, medicamentos. Tiene que haber estas condiciones del servicio. Para que estas condiciones, ¿no? ¿Qué cosas generen en estos profesionales? Acciones de salud. Estas acciones de salud van a generar resultados en salud. ¿Y estos resultados qué cosa buscan? Mejorar el estado de salud, disminuir la mortalidad, aumentar la esperanza de vida, pero con calidad. Para que se dé una adecuada organización de los servicios, tengo que tener bien claro cuáles son los procesos en salud. Existe un proceso económico financiero, un proceso de gestión sanitaria, administrativo, un proceso prestacional, que me van a permitir que cuando funcionen de manera adecuada haya buenos resultados, con un adecuado flujo de información y un adecuado flujo de suministro y provisión de servicios. Tengo que tener una mirada integral en la gestión de servicios de salud, ¿no? Entendiendo que en un primer nivel de atención se va a fortalecer su entrega de prestación de los servicios, en la entrega del servicio al ciudadano, cuando su unidad gestora, el OGIPRES, tenga bien claro un componente muy adecuado de planificación y organización de los servicios. Este primer nivel fortalecido, ¿no? Va a tener dentro de esa fortaleza un adecuado proceso de referencia que me garantice la continuidad y obviamente que me garantice estar derivando a los pacientes que así lo meriten. Y a nivel hospitalario, ¿qué cosa voy a tener? Un hospital que va a tener un componente gestor y un componente de prestación. Este componente gestor, ¿qué cosa tiene que garantizar? Que existan todos los parámetros de operación. Que el dinero que se gasta, ¿no? Garantice en el punto de entrega, llámese emergencia, llámese UCI, llámese trauma shock y demás, que se entregue, que haya los insumos, que haya los factores de producción y que se entregue de manera adecuada a los servicios. Esto es una mira integral y en el marco, ¿no? de esta adecuación tenemos que ver siempre los determinantes sociales. Y obviamente tenemos que comenzar ya a virar al tema de la calidad de servicios. Para hablar de calidad de servicios tengo que tener bien claro durante la entrega, durante la producción de los procesos, de la etapa de procesos de prestación, tengo que tener siempre la gestión de riesgos y la gestión de procesos que me permita, el primero, que la gestión de riesgos, identificar riesgos asociados a cada etapa del proceso de prestación, y la gestión de procesos que me permite identificar qué cosa tengo que mejorar en ese proceso, ¿no? Ambos van de la mano y con eso voy a recién hablar de calidad de servicios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Primero, buscar, obviamente, una reforma en salud con un enfoque de atención primaria y gestión de riesgos. Pero para hacer esta reforma, ¿qué cosa tengo que hacer? Primero, comenzar es una evaluación de las funciones esenciales de salud pública que nos hacen desde el año 2006. Tengo que tener un diagnóstico situacional con análisis de eficiencia técnica y asignativa. Análisis de eficiencia técnica, ver realmente que existan los recursos humanos con las competencias necesarias, principalmente a nivel del componente de gestión, y una eficiencia asignativa que permita garantizar
que el dinero ejecutado, ¿no?, me garantice que en el punto de entrega existe más. Comenzar a ver el tema de la calidad y humanización. La calidad no solamente entendiendo esta como una parte, sino como un todo, que significa que yo en el establecimiento de salud tenga las condiciones para la entrega del servicio. Y para eso obviamente tengo que tener estándares, los mismos que están aprobados en donde, en el proceso de acreditación. Eso es muy importante. La calidad está relacionada al proceso de acreditación y tengo que remirar ese proceso de acreditación. ¿Qué más? Tengo que ver el tema de la humanización en salud. ¿Por qué? Porque muchas veces la humanización está relacionada con remirar o repensar en el proceso el proceso de relación que tenemos entre usuario y profesional de salud, ¿no?, o médico, ¿no? Y eso hay que comenzar a repensar en el marco también de la telemedicina, la telesalud, que obviamente va a ser una de las nuevas estrategias fortalecidas, ¿no?, y usadas para garantizar la atención en el marco del COVID. Muchas gracias por su atención.